Muchos de mis pacientes acuden a consulta cuando por lo menos ya le preguntaron a dos amigos si ellos tienen algo parecido a lo que les está pasando o algo similar a la molestia que tienen en los testículos. La educación sobre las enfermedades en genitales que recibimos de nuestros padres o en la escuela es muy poca y limitada, y muchas veces tenemos que aprender de la forma difícil cuáles son las enfermedades de los genitales. Por eso, en estos videos te quiero dejar información que todo hombre debería saber sobre los testículos. Quédate, este video es para ti. ¿Cómo están, uroamigos? Espero que muy bien, y si no es así, seguro este video te ayudará. Hola, soy el Dr. Roberto Villagómez, soy urólogo y especialista en enfermedades de los testículos. ¿Qué son los testículos? Son glándulas de consistencia aulada, como una pelota de plástico blanda que se encuentra en la bolsa escrotal. ¿Para qué sirven los testículos? Los testículos tienen dos funciones principales. Número 1, la producción de espermatozoides, que son células especializadas que sirven para la reproducción. Número 2, la producción de testosterona, que es la hormona masculina que permite el desarrollo de los caracteres sexuales del varón, como el desarrollo muscular, funcionamiento adecuado de los órganos sexuales masculinos y características masculinas típicas, como vello facial y corporal. ¿Dónde deberían estar los testículos? Se encuentran en el escroto, que es una parte del cuerpo especializada para contener a los testículos a una temperatura menor que la temperatura corporal normal. Por eso, cuando hace calor, el escroto se pone flácido y cuelga, y cuando hace frío, esta piel se contrae para levantarlos y que se peguen más al cuerpo y elevar su temperatura. Muy importante saber que se tienen que palpar ambos testículos en esta bolsa escrotal. ¿Cuánto deben medir los testículos? Es variable, pero miden aproximadamente de 3 a 5 centímetros de largo por 2 a 3 centímetros de diámetro en hombres adultos. Causas por las que miden menos los testículos. Número 1, un desarrollo anormal de la glándula de forma congénita, es decir, de nacimiento no se formó correctamente. Número 2, un testículo no descendido o criptorquidia, los testículos que no alcanzan a bajar por completo a la bolsa escrotal durante el desarrollo o que se tardaron en descenderlos quirúrgicamente pueden ser más pequeños. Número 3, varicocele. Los varicoceles, que son grado 3 y 4, pueden condicionar de forma progresiva atrofia testicular, haciendo que el testículo sea más pequeño, sobre todo del lado izquierdo. Causas por las que miden más los testículos. Número 1, traumatismos o inflamación o un hematoma que se forma después de un golpe. Número 2, orquiepididimitis o una infección del testículo que condiciona un aumento de tamaño acompañado de dolor y otros síntomas como fiebre. Número 3, hidrocele o líquido alrededor del testículo. No es doloroso, es el aumento de tamaño de forma progresiva de una consistencia aulada, como un globo inflado con agua, pero atención. Número 4, tumor testicular. Es un crecimiento no doloroso, pero tiene una consistencia dura, casi parecido a una roca, y no tiene una forma lisa. ¿Cuáles son las causas de dolor testicular? Abajo en la descripción te dejo el link de 2 videos previos que hice al respecto. Ojalá los puedas ver, y si tienes alguna duda, no te olvides de suscribirte, activar las notificaciones. Déjame tu pregunta en los comentarios, las estaré contestando personalmente. ¿Qué testículo es más importante? Los dos son importantes y se puede vivir con un solo testículo. ¿Qué es el epidídimo y cuál es su función? Es el conducto que transporta los espermatozoides del testículo a las vesículas seminales y sirve para madurar a los espermatozoides. ¿Cuál es la importancia de autoexplorarte? El autoexamen de los testículos o examen testicular consiste en la observación y palpación de los testículos para buscar inflamación o bultos anormales. Hay varios factores que pueden causar inflamación o bultos o dolor en los testículos. Entre ellos, te explico cuáles son las causas de dolor testicular en videos previos. ¿Por qué es importante hacerse el autoexamen testicular? Se aconseja que los hombres jóvenes se hagan este examen por lo menos cada 6 meses, sobre todo aquellos hombres que tienen un testículo no descendido o criptorquidia o que los operaron para descender el testículo,
Aquellos pacientes que tienen una historia previa de cáncer testicular, que ya los operaron por cáncer, o antecedentes familiares de cáncer testicular en la familia, sobre todo abuelos, padre o hermanos. ¿Cómo se hace el autoexamen testicular? Los testículos son más fáciles de revisar después de un baño o ducha caliente. El testículo normal tiene la forma de un blanquillo o huevo y se siente firme. Es blando y no debe ser doloroso. El cordón espermático se siente como una cuerda firme, similar al grosor de un espagueti, en la parte posterior del testículo. Observa y toca para detectar cambios. Ponte de pie, pasa a un lado el pene. Observa los testículos para detectar bultos o inflamación. Después, haz rodar cada testículo entre el pulgar y el índice, palpando el testículo, tratando de identificar engrosamientos, inflamación o molestias. Si notas algo anormal, acude al urólogo. No tengas vergüenza de acudir a una revisión con un profesional. Puede ser algo muy sencillo, desde un quiste de epidídimo o una inflamación por infección. Pero si tocas un bulto firme, no doloroso, puede ser cáncer testicular. Y el cáncer testicular detectado a tiempo se puede curar. Espero que te sirva esta información. Comparte este video, déjanos tu like y si tienes dudas, suscríbete al canal, déjamelo en los comentarios, activa las notificaciones y los estaré contestando personalmente. Nos vemos en la próxima. No te olvides, autoexplórate.